Muy buenas noches, estamos aquí con Pedro Solís de MUR Perú, somos de la Asociación Peruana de Finanzas y estamos en un conversatorio entre socios con la intención de compartir algunos temas de interés con los demás socios o demás financieros. En esta oportunidad, Pedro Solís nos va a hablar de la auditoría interna y gestión de riesgos en tiempos de pandemia. Adelante con Pedro, muchas gracias por tu aporte, Pedro. Gracias, Marcelo. Gracias a todos. Buenas noches. Voy a exponer un tema que es muy importante en esta coyuntura. Hay muchas dudas. Es la auditoría interna y la gestión de riesgos en tiempos de pandemia. Justamente en esta época, con esta coyuntura. Les habla es Pedro Solís, soy colegiado, consultor de advisory en MUR Perú, y mi experiencia básicamente ha estado centrada en el tema de consultoría o de auditoría externa e interna en firmas Big Four, en el sistema financiero, industriales, a nivel regional también cubriendo países con una ONG estadounidense. Hablar de esta forma de que un poco de la experiencia afuera y permite abrir un poco el espectro, saber cómo debemos manejar esta situación, que si bien es única y si bien se ha dado en el Estado en esta fuerza y con esta sorpresa, nos quedan algunas lecciones aprendidas. Además, a complementar, soy emprendedor, más de mi profesión, soy emprendedor, soy un negocio de café. Creo que es un buen ejemplo para aportar en este conversatorio, porque paralizado y un muy buen enganche, se llama Café Negro. Además soy músico también, entonces comprenderán que son dos actividades que están totalmente paralizadas, pero dan al ejemplo a saber cómo es que uno tiene que evolucionar, y eso lo vamos a ver más adelante. Básicamente, entrando en contexto, la pandemia, y todos hemos hablado de COVID en su momento, ha generado una situación de crisis mundial, ¿no? Y de gran magnitud, de sorpresa, de malestar muchas veces, ¿no? Y en la sociedad en general, ¿no? En todos los sectores, en todas las clases sociales, en todos los negocios. Y bueno, pero el impacto más importante es la salud, ¿no? Nos está afectando de manera fuerte, lo vemos en el día a día en las noticias, lo vemos en el día a día en los mensajes presidenciales. Es algo que es muy difícil de controlar. Y esto aborda la gestión de crisis y la resiliencia, ¿no? Y ahí va la pregunta, ¿estamos preparados realmente para este tipo de escenarios? ¿O estuvimos preparados o creíamos que estábamos preparados para esto? A mí me queda la duda, probablemente muchos no pensaban que iban a tener otra situación tan fuerte a nivel salud, probablemente habríamos hablado de la gripe porcina en su momento, pero nada como esto. Hubo un momento también, recuerdo, que nuestras mascarillas ahora las volvieron a utilizar algo muy delicado, En ese ámbito la gente, ¿qué decía, no? Decía, mira, el modelo de control interno no es coherente con nuestras normas locales. Ahí uno decía, mira, la gestión de riesgos es un listado nada más, es un checklist, no me va a aportar en nada. Decían, mira, la gestión de riesgo empresarial puede ser utilizada solo en empresas privadas. ¿Para qué lo usamos en el Estado? ¿Realmente nos va a aportar? ¿Realmente tenemos apoyo de la gerencia para implementar estos sistemas? ¿Qué nos aporta todo esto? ¿La auditoría interna es más una pérdida de tiempo para el cliente o realmente es un valor, ¿no? Y toda esta coyuntura creo que está cambiando. Creo que está cambiando porque entramos a ser, y cuando digo entramos, me incluyo, agentes de cambio dentro de las empresas, dentro de las entidades. Y básicamente, ¿por qué? Porque hoy estamos en crisis mundial, no local, estamos en crisis mundial, producto de una pandemia. Y eso me genera la pregunta, ¿cómo generamos resiliencia, no? Vamos poco a poco con los conceptos. Crisis, y desde el punto de vista social, la crisis es una condición inestable. Implica cambios grandes, significativos y abruptos, y que requiere atención y acciones urgentes para proteger la vida, los bienes, la propiedad, el medio ambiente en general. Desde el punto de vista social, por eso es que no hablo tanto del COVID ahorita. Desde el punto de vista empresarial, es una situación anómala, imprevisible, que amenaza los objetivos de la empresa, la estrategia, inclusive la reputación.
Ahora se está viendo mucho quiénes realmente actúan bien y quiénes no a nivel salud. Y eso pues genera supervivencia en la compañía, ¿no? Ahí realmente evaluamos si hay supervivencia en la compañía. Porque al final, la pandemia, dentro de un tema de soborno, y se está dando, como vemos en el día a día en la coyuntura, la pandemia no crea estabilidad económica, ¿no? Crea mala conducta. Genera un aumento de presión comercial. Te dicen ahorita, sabes que estamos cerrando negocios, pero vende todo lo que puedas y como sea. Y eso puede hacer que tus políticas, tus directivas, tus procedimientos, todos los controles por los que te esforzaste a establecer en este tiempo, no se ejecuten. Justamente por llegar a objetivos que no estuvieron mapeados en su momento en la estrategia, pero que ahora tienen que aparecer por la necesidad, ¿no? Y a la vez esto que genera oportunidades para corrupción, porque crecen entidades que en su momento, como proveedores, que en su momento no eran tus proveedores y que ahora por un tema de necesidad tienen que serlo y que no han pasado por un debido proceso. Un punto interesante de lo que dices, que ahora básicamente la gente es como que una lucha, o quizás más se va a ver el escenario cuando inicien las actividades. Creo que las empresas van a buscar vender y sin importar la calidad o el producto, ¿no? O el servicio, básicamente, quizás, y eso puede deteriorar también la marca o la imagen. Así es. Correcto. Entonces, como decía, eso genera oportunidades para corrupción. De hecho, esta exposición no habla sobre un sistema de gestión antisoborno ni anticorrupción, pero es parte de la gestión de riesgo y es muy importante mapearlo. Están apareciendo nuevos escenarios, terceros que no eran socios de negocio de las empresas y que probablemente nos den una sorpresa si es que no mantenemos un adecuado sistema de control, ¿no? Lo dejo para el análisis. Bueno, al final, ¿quiénes son las organizaciones pues, que participan combatiendo de manera directa esta crisis? Están dentro del Estado, proveedores, ¿no? De medicamentos. Ahorita que vemos la parte de salud, ¿no? Kits de higiene, pruebas de COVID, ventilación mecánica. Las ONGs, ¿no? Están actuando otra vez con fuerza porque son un puente para generar proyectos y que también hay que tener cuidado cómo se generan. Quien les habla también ha trabajado en una ONG estadounidense de mucho peso a nivel mundial, dentro de las top 10 de las ONGs del mundo, que se encarga de prevención medioambiental, y tratar estos temas son delicados, ¿no? Tratar dinero que llega de un proyecto a veces sorpresivo, pues puede dilatar un poco el proceso, pero también puede un poco generar debilidades de control. Y tenemos empresas de salud y las que suministran equipos de protección, ¿no? Como las mascarillas. Eso ahorita todo el mundo quiere entrar al negocio, todos quieren vender, todos te quieren hacer saber que tienen el producto que tú necesitas. Veamos la necesidad, ¿no? Lo dejo también como reflexión. Y bueno, ante la crisis, ¿qué nos queda? Ante la crisis tenemos que revisar el contexto de mi organización. Tenemos que identificar las amenazas y tenemos que identificar las debilidades relacionadas con esta crisis. Ponerlo ahí en el top. Ver si realmente hay otras amenazas que en el día a día estuvieron rondando e intentando abordar los riesgos que usualmente en el negocio en el que estamos se relacionan. Esta vez la crisis tiene que estar como prioridad, ¿no? Y tenemos que ver en las 3 etapas, antes, durante y después de la crisis, cómo abordarlas. Y esto, como dije hace un momento, se genera mediante la revisión de las partes interesadas, porque hay que identificar necesidades, nuevas expectativas y nuevos requisitos. Ya hago mención acá otra vez al FODA, como ven en la gráfica, y a la organización, ¿no? El contexto de la empresa, quiénes están involucrados. Acciones ante la crisis es básicamente identificar nuevos riesgos, nuevas interacciones, revisar mis controles internos existentes, pero a la vez implementar o actualizar los controles que sean necesarios, ¿no? Y ejemplos para prestar especial atención durante la crisis. Hay que ponerle mucho ojo a esto. Creo que es donde se está escapando ahorita y lo que vemos en las noticias es proponer las ganancias sobre las buenas prácticas comerciales debido a la presión. O sea, en estos momentos hay empresas que no están en su 100% y tienen presión comercial muy grande. Hay que tener mucho ojo ahí. ¿Qué controles existen sobre eso? Hay que tener mucho ojo si se pagan sobornos para conseguir nuevos contratos, ¿no? Que aseguren justamente la continuidad de las empresas, ¿no? En este contexto de crisis, de pandemia. Hay que revisar si hay favorecimientos, si hay regalos indebidos a proveedores para ser abastecidos por
los insumos críticos de esta coyuntura. Y hay que también ver los posibles riesgos relacionados con el mal uso y el abuso que existe dentro de las empresas y las ONG sin fines de lucro, justamente por el aumento de la actividad, que es lo que estaba comentando hace un rato. Y esto nos lleva a la resiliencia, ¿no? Decimos, pero ¿qué tiene que ver esto, no? En realidad esto es muy importante porque es la capacidad que tenemos nosotros, las comunidades y las empresas, para sobrevivir y para poder adaptarse. Porque si no nos adaptamos a este contexto, no vamos a sobrevivir. Y hablo en general, ¿no? Sectores variados. Tenemos que adaptarnos. ¿Y qué características creo que son importantes, ¿no? Ante la pandemia, respecto a la resiliencia? Son 6, las tienen ahí. Es el manejo de emociones, es la capacidad de aprendizaje o el amor al aprendizaje, ¿no? La perseverancia y la diligencia. Hay que ser diligente en esto. Hay que tener empatía, hay que preguntarnos el no por qué, sino cómo. Y hay que tener optimismo y proyección hacia el futuro. Y ahí es donde los negocios están cambiando. Porque al final mi nuevo mindset, ¿no? Mi nuevo pensamiento me debe decir, ok, comencé la crisis, ¿a dónde me voy? Incertidumbre, ansiedad, ¿no? Llega el caos en las empresas, ¿no? Cayeron, pero no levantaron. Algunos sí levantaron, otros se quedaron ahí en el limbo. Lo que al final tengo que promover es buscar aprendizaje, salir de la crisis, seguir desarrollando mis productos, mis servicios y darle continuidad a mi negocio, ¿no? Y he escuchado muchas exposiciones donde la continuidad estaba muy basada en temas financieros, a nivel liquidez, a nivel solvencia, y es válido, es correcto, pero no es lo único. Continuidad del negocio también va de la mano con que mis operaciones se puedan generar fuera de mi oficina, ante una catástrofe como esta, sin interrumpirlas, de repente en menor cuantía, pero sin cortarlas. Y ese es el gran desafío. Porque al final, como decimos, la prevención también es resiliencia, ¿no? Y eso es una frase muy importante que debemos abordar y que no debemos dejar en este contexto. Y bueno, y esto lleva a que es una pandemia, ¿no? Todos sabemos, ¿no? Al final, que es una pandemia, que es una epidemia y es una enfermedad inestable. Voy a pasar rápido por esta parte porque me imagino que dentro de todas las exposiciones siempre se ha tocado este tema y está de más. Pero son los drivers lo que quiero tocar de la pandemia. Tenemos que conectar, comunicar, incentivar, innovar sobre todo y evaluar luego que innovemos. No solamente es innovar, demos la vuelta otra vez y evaluar. Quien les habla también es especialista en temas de innovación, Scrum Master y Scrum para auditoría interna. Y algo que he aprendido de todo esto es, podemos ejecutar los pasos de la innovación. La innovación a veces choca un poquito con la gestión de riesgos, pero debe ir de la mano. Es lo que he aprendido al aplicar innovación en la auditoría. Debemos volver a reevaluar. Y ese es el punto clave en todos los procesos de negocio, sea auditoría, sea gerencia, alta dirección, sea el staff, donde esté. Y eso nos lleva al punto central de esta conversación, que ¿quién es el auditor interno al final? ¿No? Pues el auditor interno, según el instituto, según las bases y según las prácticas, es un entrenador al final, ¿no? Quien te debe dar aseguramiento, pero te entrena, ¿no? Defiende la ética y la transparencia. Un auditor con valores defiende mucho la ética, conoce los riesgos, es un experto en controles y es un socio de negocio. Porque al ser especialista en los temas que aborda en el día a día, se vuelve un socio de negocio. Y justo este mes, mayo, es el mes internacional de la concientización de la auditoría interna, ¿no? Del rol del auditor interno. Y es muy importante mencionarlo porque hay una campaña muy grande de auditoría en la que incentiva a que los auditores promuevan dentro de sus empresas qué es el auditor interno y para qué es. A veces ni siquiera se conoce quién es el auditor. Ven el área legal y dicen, ¿qué es auditoría? La promoción del auditor es muy importante en este momento, sobre todo con las actividades se reanuden de forma masiva. ¿Y cómo se relaciona la auditoría interna con la pandemia? Pues la auditoría interna puede desempeñar un papel vital en esta pandemia desde dos perspectivas. La primera, y creo que es por la que muchas empresas están comenzando ahorita, es auditar la continuidad del negocio de la organización, la gestión de crisis y la preparación para las pandemias. Y después, auditar las prácticas de administración de efectivo de la organización, para que exista realmente una política de reservas,
que es lo que creo que está fallando al inicio en las empresas en el Perú, ¿no? Y una tendencia de efectivo que permita que la empresa al final pueda atravesar una crisis inesperada. Definitivamente no estábamos preparados para esto, pero tenemos que aprender de las lecciones, son lecciones aprendidas, y me parece que por ahí el auditor puede empezar a generar un rol diferente al que tenía, ¿no? No solamente cumpliendo el plan que siempre estaba estableciendo, sino viendo desde la perspectiva de continuidad del negocio. Porque al final cuando ocurre, y este es el segundo punto, cuando ocurre una crisis imprevista como una pandemia, ¿no? Las auditorías pues no son usuales. A veces hay que cortar los planes de auditoría. Y ahí es donde vamos a hablar más adelante. El auditor interno como asesor. Entonces, una vez ya vemos que estamos en esta coyuntura, ¿cómo el auditor interno se desenvuelve dentro de la empresa? ¿Sigue siendo el que provee solamente aseguramiento? ¿No? Alinear las expectativas de todos los stakeholders de la compañía, ¿no? Es muy importante, y eso genera valor en la gestión de las expectativas. Porque ¿qué te da una respuesta anticipada? Te da una respuesta en tiempo real. Al final, ayuda a la gerencia en ese momento de pandemia a identificar grupos de interés nuevos, probablemente, a entablar una comunicación proactiva, ¿no? Con la organización, a integrar la identificación y evaluación de riesgos, y esto a reformular mi plan de auditoría, que de repente en diciembre lo reformulé, me lo aprobaron. Si es que soy empresa financiera, me lo aprobó la Super, si no, otro giro me lo aprobó mi comité de auditoría o la gerencia general, dependiendo de la estructura. Pero tengo que volver a poner ojo en cuáles son las áreas críticas de la organización después de esta crisis o durante la crisis, cuáles son los mandatos y las preocupaciones de la dirección que pueden haber cambiado respecto a lo que se hizo al inicio de año, y cuál es la flexibilidad para no realizar algunas tareas o para cortar la planificación y ejecución de algo que ya estaba en marcha. El auditor tiene que ser flexible aquí, tiene que cambiar su chip, el mindset tiene que volver a iniciar, y con estas premisas que son muy importantes, porque al final nosotros como auditores tenemos que ser consultores para la empresa, y consultores sin romper esa muralla que tenemos de objetividad y de independencia. Hay un rol de auditoría, y te lo dice el Instituto de Auditores Internos dentro de uno de sus capítulos, que el auditor puede ser un consultor en la empresa. Simplemente tiene que dejar claro bajo qué premisas la oportunidad de esa consultoría, que luego no afecte mis intereses y los intereses de la empresa, y que sea previamente y oportunamente aprobado por su comité, ¿no? Y aquí dejo unos ejemplos de actividades de consultoría, ¿no? Que puedo ayudar a redefinir procesos que no estén dentro de mi plan, porque ya paré el plan en ese momento. Puedo automatizar operaciones, ayudar en la reestructuración, KPIs, y hasta hacer coaching. Y me preguntarán, está bien, pero van a auditar, me van a observar. Justamente ahí es donde entra la muralla que seguimos y que debemos seguir respetando como auditores internos. Si yo estoy ejecutando un proceso de consultoría en uno de estos temas, dentro de mi plan anual tiene que quedar claro que eso no puede ser inmediato. Para eso existen otras áreas del negocio, que son una segunda línea de defensa como riesgos o compliance, que podrían ir viendo esta función y podrían ir ayudando a monitorear mientras se vuelve a generar el flujo que me permite tener independencia adecuada sobre esto como auditor. Porque al final, según Nahum Fred, que es un gran expositor de auditoría, nos dice que como consultor podemos desarrollar políticas con la empresa, no hacerlas nosotros, pero podemos dar opinión sobre ellas dentro de un momento de crisis. Comunicación, entrar en tecnología, ver si realmente dentro de esta crisis estamos preparados, y levantar la mano, decir, hey, alta dirección, pasa esto, ¿no? Velar al final porque con ese trabajo los clientes estén satisfechos o sigan satisfechos con el negocio, al igual con los proveedores, con el transporte inclusive, y con la fuerza laboral, que ahora está pues preocupada, digamos así, ¿no? Por todos esos cambios a nivel normas que se están generando. Y llegamos a la parte ya de la auditoría como tal, del trabajo de campo, ¿no? Prepandemia, o sea, antes de la pandemia, ¿cómo me preparo para darle continuidad al negocio, a mi día a día como auditor, ¿no? Y enfrentarme luego a la pandemia? Las tareas básicas, ¿no? Gestión de continuidad del negocio, importantísimo. Invariablemente
al tema que puede incluir la auditoría y dada la importancia dentro de esta crisis, es un tema que tiene que ser auditado de forma regular. Por ejemplo, en este momento, llega la crisis, mi empresa debería estar ya preparada con todo este historial que estamos pasando y el equipo de auditoría debería incluir dentro de sus planes la continuidad del negocio, justamente para estar preparado, ¿no? A su vez, y eso va de la mano con la continuidad del negocio, deberíamos ver si existe una gestión adecuada de crisis, una planificación muy sólida, ¿no? Que es justamente lo que representa el plan de continuidad, ya que los comités de crisis ayudan en esta ejecución. Realizar pruebas periódicas de muchos escenarios de desastre, y no solamente financieros, operativos. ¿Qué pasa si, ¿no? Tengo un equipo de 3 personas, son necesarias las 3 personas para ejecutar mi proceso? Ahorita se cae el edificio, un terremoto. Necesito esas 3 personas, puedo operar con una de manera remota, tengo los equipos necesarios en un site alterno de contingencia o desde casa. ¿Cómo opero? Existen muchos tipos de contingencias, ¿no? Desastres naturales y también de salud, como lo que vemos ahorita. Y bueno, y al final hacer seguimiento riguroso de las acciones implementadas. Todo esto es parte de la planificación prepandemia. Y ahí es donde debemos poner especial ojo y atención en los planes de auditoría. Cuando ocurre la pandemia, ¿cómo actúa la auditoría interna? Una vez que la crisis se desata, la auditoría interna deberá asesorar a la organización y a su vez preguntarse lo siguiente: ¿cuánto tiempo puede hacer la organización frente al pago de sueldos, alquileres, arrendamientos y cualquier obligación dentro de esta crisis? Entonces, especial foco y atención a esos puntos. La empresa sigue operando dentro de la crisis y yo como auditor genero auditoría, puede ser continua o no, sobre estos procesos para asegurarme que el siguiente mes estamos en condiciones de seguir aportando para estas obligaciones como los pagos, alquileres, cualquier tipo de gasto del negocio. Luego ver qué medidas deben adoptarse para asegurar la liquidez. Va de la mano con el primer punto. Y el tercero, en qué etapa se debe informar al regulador, ¿no? La institución financiera, los proveedores y cualquier parte interesada, si es que la empresa empieza a caminar por la cuerda floja. Mucho ojo a los controles preventivos. No esperemos a caer en el hoyo y después alzar la mano. Ese es el mensaje de la auditoría dentro de la pandemia. Y bueno, existen algunas actividades durante la pandemia que deben ser importantes de tomar en cuenta debido a su oportunidad, ¿no? Y para responder a este tipo de riesgos, ¿no? Por ejemplo, suspender el trabajo en el plan de auditoría, no necesariamente completo, puede ser parcial, y eso va acorde con lo que el comité de auditoría pues, disponga, con lo que se hable con la alta dirección, con los miembros del directorio y con los dueños de la empresa, ¿no? Identificar cuestiones de alto riesgo. ¿Cuáles son mis prioridades? Ok, tenía estas 10 auditorías por hacer. ¿Son prioritarias en este momento? ¿A cuáles le damos prioridad de acuerdo a la crisis? Decir a la dirección que uno está ahí para ayudar, en el rol de consultor que había mencionado, ¿no? Y tomando un rol activo en la continuidad del negocio, a la vez convirtiéndose en un asesor de control en tiempo real, no esperando que llegue un informe de auditoría, sino en el día a día, siendo un supervisor de control, en otras palabras, sacándose el sombrero del auditor y proporcionando servicios alternativos, que lo hemos hablado hace un momento. ¿Con qué tipos de pruebas? Para mí 4 son importantes: las de fraude, las de control interno, las de proceso operativo y la de los gastos empleados. Sobre todo en esta última es donde las empresas están ahorita resbalando un poquito. Estamos viendo muchos casos en el noticiero, ¿no? Creo que por ahí están hablando. A nivel 2, las empresas que tienen un área sólida de auditoría, de riesgo, no están intentando llevar esto de la mejor manera, ¿no? Mano con el 3, que es el operativo, que es lo que en el día a día en las áreas de sus operaciones al siguiente proceso del ciclo de negocio. Necesitamos herramientas, ¿no? Decimos, oye, bien, la auditoría interna tiene que hacer estas funciones, pero ¿qué hacemos? La parte de innovación. Hice un enfoque ágil, la innovación, que es la agilidad en la auditoría, un término que está de moda en estos momentos. ¿Por qué? Porque nos dice que
Dentro de estos negocios tenemos procesos, pero tenemos riesgos emergentes nuevos, que no existían. Tenemos que saber cómo respondemos a estos riesgos emergentes. Esta es la primera parte que la auditoría ágil tiene que evaluar. Olvídate de lo anterior, pasa a lo principal. Crisis basado en salida de dinero, basado en personal, en reputación, también obviamente en temas de regulación, ¿no? De alguna forma, los reguladores son flexibles en esta época, digo así, saben de la coyuntura. Existen otras regulaciones que no se pueden. ¿Sabes cómo generamos eso? Pruebas de verificación remotas, ¿no? Auditoría remota. En este momento podemos auditar frente a una persona. Tenemos herramientas remotas, las bases de datos, hacer las de credit cards, como decimos, ¿no? Hay formas de hacerlo, seguir protocolos. Después, una vez podamos reingresar, las de verificación ya presencial. Lo que va a permitir nada más es corroborar lo que se hizo de manera remota. Y en la agilidad hay un tema muy importante que tocar, es cómo por los pasos dentro de la auditoría interna a demostrar que estoy cambiando el chip, ¿no? Conceptos ágiles de la función, el cambio de mentalidad, es alinear objetivos, una estrategia de la compañía actual, olvídense los anteriores, y voy a ser insistente en este tema. La estrategia cambia, crisis, pues también nos adaptamos a eso. El manual realmente se olvide como estaba y se reforma. Tener equipos multidisciplinarios. El auditor no es un contador nada más. El auditor es un ingeniero, el auditor es un administrador, un economista, y al final la profesión no dice qué es lo que hago. El claro ejemplo es lo que les puedo transmitir por mi experiencia, ¿no? Equipos multidisciplinarios, que un contador también puede haber una parte de TI, aprender en el día a día, la continuidad del negocio, que es un tema que yo también veo. Ser de una carrera no te amolde, no te pone en una pared, ¿no? Encerrado en 4 paredes, para que no puedas hacer otros temas. Creo que este es el momento para que tus equipos se vuelvan multidisciplinarios, para que empiecen a entrenar. Hay recursos, hay herramientas dentro de la auditoría, que gracias a Dios tenemos una buena escuela, un buen instituto que nos provee de todo esto, ¿no? Y bueno, ya hay que darle enfoque en competencias y habilidades, ¿no? Este es el momento también en el que va a haber más interacción, probablemente el staff de auditoría, no necesariamente de la gerencia, respecto al día a día con los clientes. Se le va a delegar más funciones al equipo, probablemente equipo que solo se dedicaba a hacer pruebas desde su sitio y no daba la cara al cliente. Este es el momento, ¿no? Es el momento de afinar capacidades de gestión de relaciones y gestión de proyectos, sobre todo. Hay mucha independencia dentro de estas funciones y lo que te dice la agilidad básicamente en la auditoría interna es, como te dice Scrum, yo comienzo un proyecto, planifico en la primera etapa, en la segunda veo los to-dos y solamente vuelvo a pasar a la tercera etapa si es que mis to-dos están completos. No es la típica reunión de seguimiento, de vamos a ver en qué vamos, ¿no? La agilidad en auditoría interna te dice, comienzo un proyecto, por decir, acabo de una semana y recién cuando acabo paso a la siguiente etapa. No quiero traslapar funciones justamente porque no quiero ser una carga para la entidad. Y ese es el mensaje de la agilidad. Y tenemos otras herramientas, ¿no? Porque al final, la gestión de riesgos, lo que te dice es que todo lo que has mapeado como auditor es fundamental para que la compañía cuente con un sólido sistema de gestión de riesgo empresarial, ¿no? Y que la auditoría esté en constante interacción con el mismo. Y ahí es donde va de la mano con la gestión de riesgos. Pero eso no es todo. Hay otras herramientas que tenemos que tomar en cuenta. Pues la nueva realidad, que es, mencioné auditoría remota o auditoría virtual, ahorita creo que el 90% de auditores están en eso, ¿no? Por no decir todos. Analizar base de datos, no quedarnos en la prueba física. Ahora que todos los sistemas pues, tienen toda la información, en su mayoría, por decirlo así, pruebas en base de datos, ¿no? Ver universo, auditoría continua. Estamos en eso. Yo tuve la oportunidad de conocer auditoría continua hace muchos años y en su momento, cuando no le presté atención, luego dije, pero esto es lo que va a revolucionar y dicho y hecho, es lo que está cambiando. Pero sin descuidar la parte de riesgos, ¿no? Robótica, machine learning, ¿no? Que necesariamente no son robots, como dice la palabra, ¿no? Sino es como mejoramos y automatizamos los procesos e implementamos lógicas
en los sistemas para que puedan actuar. No al reemplazo de una persona, pero sí con los comandos que una persona le pueda dar y que pueda generar mayor eficiencia, ¿no? Y nunca olvidarse de la gestión de riesgos, definitivamente, porque si nos olvidamos de ella estamos en problemas. Post pandemia, ¿qué hacemos una vez que controlamos la situación? Es probable que muchas actividades se tengan que otra vez replantear, ¿no? Planificar el retorno al trabajo, revisar informes posteriores a la crisis, a ver en qué estábamos, básicamente, ver actividades de integridad, ¿no? Para actividades de compras pre y post crisis. Y aquí hay especial atención, por favor, porque la auditoría probablemente no se está centrando en estos procesos, pero cuando vuelva tiene que ver qué se hizo para la crisis. Evaluaciones de salud y seguridad laboral, o en el trabajo, como dice la norma, ¿no? Para una fuerza laboral potencialmente traumatizada en este momento. ¿Cómo, desde la auditoría, cómo damos seguridad y cómo damos una opinión razonable, independiente y con aseguramiento a la alta dirección? Y a su vez, que genere tranquilidad a las personas que están trabajando en el día a día para nuestra entidad, ¿no? Que están muy comprometidas, pero ya están preocupadas por su seguridad laboral. Y bueno, y al final, conciliar y evaluar, ¿no? La fortaleza de los controles del proceso. Ya modificamos, ya sugerimos, ya nos adaptamos a la nueva gestión post-crisis. Veamos si esos controles se mantienen, solo sirvieron para la crisis, o si es que hay que darle una nueva revisada en conjunto con las áreas de las líneas de defensa, ¿no? Que son la primera, que es la gerencia, la segunda, donde está riesgos y compliance, y auditoría como una tercera nuevamente, ¿no? Saliendo de su rol de consultor. Esto nos lleva a que la auditoría se transforme, se genera una nueva generación de auditores, redundante, con mejores competencias, habilidades, componentes, nos ayuden a transformarnos como auditores internos. Va de la mano con tres cosas importantes, tres áreas importantes: es la tecnología habilitada dentro de nuestras empresas, cómo contamos nosotros siendo auditores, cuál es la estructura de gobierno que tenemos a nivel de auditoría. Sigue siendo la misma. De repente, antes de la crisis no teníamos comités, no teníamos una línea de reporte. Muchas veces también se da por temas de recursos, no siempre es criticable esto, ¿no? O reformularlo si es que se puede. Y por último, el tema de metodología, ¿no? ¿Mantenemos la metodología o cambiamos a un escenario de auditoría continua, informes de alto, ¿no? Auditoría ágil, que habíamos conversado hace un momento? Tenemos algunos factores, ¿no? Inteligencia artificial, muchas empresas consultoras están entrando a este tema, ¿no? Robótica también. Aprendizaje automático, automatizar los procesos robóticos, minería de datos o de procesos, como le decimos nosotros, trabajar en base de datos, ¿no? Hacer una analítica de los mismos, tener acceso remoto, tener que estar en la oficina necesariamente para, en este caso, ¿no? VPN, muchas empresas lo tienen, pero otras no. Hay que adaptarse al cambio. Y a nivel de estructura de gobierno, pues hay que tener una visión estratégica de auditoría interna. El plan de auditoría interna muchas veces está limitado a lo que regularmente es una realidad. No voy a criticar eso, porque es una realidad. Muchas veces la área de auditoría interna es el auditor interno, no más que la regulación. Ahora, en este momento de cambio, estoy seguro que hay cosas que se van a dar y que van a proponer una estructura de gobierno adecuada. Así tengamos una persona, pero que esta visión de auditoría nos permita ir de la mano con la estrategia del negocio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo defino una estrategia de negocio que ha variado de lo que se propuso al inicio de año, auditoría debe ir por ese lado. Es todo lo que hemos conversado hace un momento. Hay que ver una estructura adecuada también de auditoría interna. Si es que contamos con un equipo, ¿cómo está compuesto? ¿Cuáles fueron los roles? Y si es que hay que modificar, ¿no? Hay que ver una adecuada gestión de recursos y talentos. Y hay que dar aseguramiento, porque al final ese es el to-do del auditor, ¿no? Y tenemos que hacer mucho hincapié en esto. Esa fue la parte de auditoría, dentro de lo que es el rol del auditor interno en pandemia. Ahora voy a pasar a la parte de gestión de riesgos, ¿no? Es un tema muy amplio que debemos revisar con adecuada atención. Voy a pasar rápido las primeras diapositivas, porque creo que ya todos
conocemos que es la gestión de riesgo, ¿no? Básicamente actuando por un proceso de segunda línea de defensa, un proceso que identifica, analiza factores de riesgo, ¿no? A lo largo de la vida de proyectos, de procesos, y en beneficio pues, de la entidad, ¿no? Además es proactiva en lugar de reactiva, ¿no? Donde cambia el valor y el auditor, ¿no? El auditor cambia en ese momento de crisis al consultor, o en otro momento también. El gestor de riesgos no, el gestor de riesgos tiene esta característica en el día a día. Y bueno, hay instituciones que nos dan ciertos aspectos y definiciones del auditor, el gestor de riesgos, ¿no? El mismo Instituto de Auditores Internos nos dice que riesgo, ¿no? La idea que ocupa un acontecimiento, ¿no? Un alcance y un impacto importante en la empresa. ISOs se regulan por el civil Canadá, dicen que al final de riesgo, 31.000, que es la ISO dedicada a gestión de riesgo. Riesgo que es el efecto de incertidumbre en la constitución de objetivos, va muy de la mano con la primera. Inclusive la gestión de proyectos también nos dice, el riesgo de proyectos es un acontecimiento cierto, ¿no? De la mano los tres conceptos. Al final nosotros nos arriesgamos o no, ¿no? Si nos dicen no cruces, cruzas. Te dicen peligro, avanzas. Si es una señal, la evitas, de largo, haces tú frente a la riesgo. Es un concepto muy básico, pero muchas veces no se le toma importancia. Son señales que no nos permiten al final identificar lo que tenemos a nivel riesgos y es lo que podemos dar, ¿no? Es nuestra visión. Al final, si tenemos objetivos muy trazados en la empresa, hemos identificado bien los riesgos, tenemos cero controles, estamos expuestos a riesgo. Pero en la teoría de riesgo, el riesgo no se elimina, solo se mitiga mientras nosotros tengamos controles adecuados. Esta fórmula que vemos aquí permite ver que tenemos una foto bonita, tenemos controles, no tenemos en nada. Esto es importante, porque muchas empresas han caído dentro de la crisis, que no sabían que estos controles eran necesarios en una medida de emergencia. Y simplemente para diferenciar, tenemos los tres conceptos, ¿no? Al final, porque riesgo es la probabilidad de que se pierda algo. Se confunde a veces con lo que es amenaza, siniestro, ¿no? Amenaza es la probabilidad de que ocurra algo, va de la mano con riesgo, pero siniestro es la certeza de que ha ocurrido una pérdida. Entonces, la definición de riesgo basada en su probabilidad de impacto, este concepto, la probabilidad de que se pierda algo. Y vamos a ir, ¿verdad? Esto no es una clase de riesgo, para dejarlo muy general, tenemos que pelear por impacto, al final de riesgo, ¿no? Y tenemos las mapas de calor, nos permiten tener una probabilidad y un impacto, tener una escala de riesgo para la gerencia, los comités y para ver qué tan expuestos no estamos en temas de riesgo. Y lo dejo de manera general ahí para que lo puedan observar, ¿no? Pero al final, nosotros podemos controlar los riesgos, como vemos en esta foto. Tenemos un terremoto. ¿Lo podemos controlar? No lo sé, yo creía que no. Hay ciudades que se han destrozado, inclusive en el Perú. Quien les habla estuvo dentro de esos años de terremoto que hubo en Pisco. Yo trabajaba en una empresa industrial que tenía sede en Pisco. Era horrible. O sea, cada 10 minutos sentía una réplica. Yo me quería en mi casa. Y decía, ¿qué hago? ¿No? Algo que no se pudo controlar. De repente podíamos haber evitado unas cosas, pero no se pudo controlar como tal. De alguna forma en este ejemplo, ¿no? Si el mar se sale y destruye, como ha pasado en otros países, ¿qué tan preparados estamos o no para afrontar estas situaciones y cómo las vamos a manejar, ¿no? Porque en el día a día, al final, podemos vivir sabiendo que estamos adecuadamente cubiertos en una empresa, pero para un desastre ambiental no. Y el punto crítico es que la gestión de riesgo sea un proceso y continuo, no que sea una actividad más de la empresa para cumplir con el papel, ¿no? Y no solamente al inicio del proyecto, que también es un gran error, sino de manera continua, a lo largo de todos los proyectos, o si quieres decirlo así, de los procesos. Una vez que el equipo encargado identifica todos los posibles riesgos que pueden perjudicar el proyecto en el que estamos ejecutando o generando esfuerzos, se debe escoger los que tienen más probabilidades de suceder para darles prioridad. Esto, una vez más,
repito, va de la mano con el tema de auditoría que mencioné. Hay que reformular. La prioridad es el escenario actual. Y al final, la gestión de riesgos basará su decisión en las experiencias pasadas respecto de la probabilidad de ocurrencia de algo, ¿no? De las lecciones aprendidas, de la intuición, de datos históricos, de regulación, del mercado mismo, de mi competencia. Y les dejo unas frases que son para mí muy importantes, las fui buscando mientras leía algunos artículos y algunas notas, y te dejan a reflexionar, ¿no? Por ejemplo, Ellen, ¿no? Que es una conductora estadounidense muy conocida, ¿no? Dice, cuando tomas riesgos, debes saber que habrá momentos en los que tendrás éxito y habrá momentos en los que no, pero ambos son iguales de importantes, ¿no? Muchas veces, en momentos que no hay éxito, pues, los encerramos con el título de fracaso, pero no como lección aprendida y no como realmente análisis de riesgo. ¿Qué no hicimos para evitar esto, ¿no? Michael Jordan, yo soy fanático del básquet, y él, unas lecciones súper importantes en el mundo del deporte, ¿no? Que dice, aceptar fallar. Todo el mundo falla en alguna ocasión. Lo que no puedo aceptar es no intentar. Y eso es lo que también muchas empresas no hacen, no intentan. O sea, el miedo a cambiar lo que hacías durante 25 años, a veces te limita y te pone otra vez bajo cuatro paredes, encerrado, sin ver que hay otras cosas y otras amenazas que una vez abres la puerta te van a llegar encima y no vas a poder controlarlas. Por último, Thomas Edison te dice, yo no he fallado, yo he encontrado 10.000 caminos que no funcionan. Por ahí va la gestión de riesgo, ¿no? O sea, escenarios que me permiten ver si realmente por el primer camino que tomé de acción es el correcto, o tenía que haber generado a veces supuestos que me permitieran ver por dónde caía y por dónde no, y sobre eso actuar. Y dar razonabilidad a la gerencia y apoyo como segunda línea de defensa. Porque al final el riesgo, ¿no? Te dice, identifica, evalúa, genera estrategia, ejecuta acciones y ayuda a controlar, ¿no? Pero estoy escuchando últimamente en el mercado, y por eso puse esta foto, ¿no? Dice la suspensión, ¿no? O sea, cuando cortas el riesgo. ¿Tenemos que cortar ahorita la evaluación de riesgos? Yo diría que no. Tenemos que reformularlo, pero no cortar. Me he encontrado en las redes sociales con comentarios al respecto, ¿no? Dicen, no, en este momento riesgos no debe actuar solamente auditoría, porque tiene que encontrar las fallas de lo que se está en el día a día. Y esto no es cierto. O sea, riesgos tiene que reformularse, tiene que ir de la mano con auditoría, con compliance, pero no debe suspenderse, jamás. Si no, volvemos al limbo que estábamos hablando desde el comienzo de la exposición. Al final, ¿cómo empleo la gestión de riesgos en tiempo de pandemia? Es muy simple, en teoría, no es tan simple en el día a día, pero lo que me dice es contribuir al desarrollo y la ejecución de un plan de gestión de crisis, ¿no? Y la crisis, como hemos hablado, no solamente habla de la continuidad del negocio, sino de cómo cuidas a tu personal, ¿no? Cómo cuidas tus finanzas y la continuidad de tus operaciones. Porque al final, si todo está bien planteado y además tienes los sistemas informáticos adecuados, es muy probable que tu negocio camine y no tropiece tanto como otros, que no están tan preparados. ¿Y qué es lo que se debe hacer, no? Pues la primera es contribuir al desarrollo o la ejecución del plan de gestión de crisis, ¿no? Tenemos que tener respuesta inmediata, saber los roles, coordinación con agencias de recuperación externa, con equipos de continuidad del negocio, contribuir al plan de continuidad del negocio. Básicamente lo que te dice es que debemos definir procedimientos a seguir durante el evento disruptivo, como se da en este momento, ¿no? Generar estrategias de recuperación. Oye, ¿cómo recuperamos el negocio? ¿Cómo volvemos a operar? ¿Cómo seguimos sin tropezar? ¿Cómo no cortamos las actividades que se han planteado? Teníamos, otra vez al ejemplo, teníamos 10 personas, pero ahora tenemos una. ¿Cómo continuamos con esa persona? Los demás pueden trabajar de manera remota. ¿Qué requisitos hay? Informáticos y operativos. Y el plan de recuperación de desastres, que va de la mano con el continuar el negocio, pero va más enfocado a un tema de TI, ¿no? Que es básicamente cómo responden otra vez mis sistemas informáticos y mis servidores si pasa alguna contingencia, ¿no? Por ejemplo, si se quema un edificio en este momento,
tengo un proveedor que me ayuda a recuperar mis sistemas para que la gente en sus casas trabaje tranquilo y la operación no se corte. Lo dejo ahí como una pregunta, ¿no? Y es por eso que así hincapié en que la continuidad del negocio no solamente es financiera, es operativa y tecnológica. Y va de la mano con muchas normas, de hecho, que están ahora al día, ¿no? Tanto en la regulación local financiera, el SDS, como en las buenas prácticas de ISO, de hecho, que es la escuela de donde se sacaba esta información. Y bueno, y tenemos 4 acciones para construir resiliencia y remodelar resultados, ¿no? Una firma de consultoría recomienda esto, básicamente diciendo que hay que priorizar la seguridad de las personas y el compromiso continuo. Esto es algo que no se está cumpliendo en el país, ¿no? No digo todos, pero insisto, ven muchas noticias en las que se están aprovechando de las normas y la coyuntura para sacar gente, no darle seguridad. Claro. ¿No? La segunda es reformular la estrategia para la continuidad del negocio, ¿no? O sea, realmente vamos a mantener a los proveedores que teníamos, vamos a seguir con los planes de comunicación, vamos a modificar los términos y condiciones, ¿no? La tercera, comunicarse con los stakeholders pertinentes. La cuarta es maximizar el uso de las políticas de apoyo del gobierno, que eso, de hecho, está ahorita a la luz. Mira, y es algo que como buena práctica se había establecido. Ahora hay que aplicarlo. Justamente el área de riesgos es quien, de la mano con cumplimiento, con legal y con la gerencia, tiene que apoyar a la empresa, a la alta gerencia, a la alta dirección, a los dueños, a que estos cambios normativos, cómo se digieren, ¿no? Antes de tomar una acción desesperada. Y la última, pues, es construir la resiliencia en preparación para la nueva normalidad, ¿no? O sea, ante el cambio. ¿Cómo hacemos esto? O sea, eran 4 etapas y esta quinta es lo que me dice la conclusión, ¿no? O sea, ¿cómo me preparo para el nuevo cambio? De hecho, estamos cerca nosotros. Ahorita se aperturan operaciones y van a ver que esto sale. Lamentablemente el Perú, pues, no va a ejecutar de manera tan ordenada las cosas probablemente en todos sus sectores, y hay que estar preparados para eso, ¿no? ¿Cómo abordamos las situaciones? Es complicada. Y al final, pues, necesitamos una gestión de riesgo proactivo, ¿no? Y hay 6 palancas que nos pueden contribuir, que es, veamos los riesgos desde arriba, ¿no? Una visión holística de los riesgos. O sea, veamos realmente qué es lo que afecta a nuestros objetivos estratégicos y qué permite evaluar su conectividad. Tengamos un diálogo constante sobre riesgos emergentes, por la dirección, por unos reguladores, por buenas prácticas. ¿Qué riesgos nuevos están por ahí flotando y que no teníamos en cuenta? Veamos la estrategia. ¿La estrategia iba de la mano con la gestión de riesgos o no? Bueno, este es momento para reformular, ¿no? Veamos a largo plazo, a mediano y a corto. Tengamos indicadores claves para una visión prospectiva de riesgo, ¿no? Señales de alerta que me digan alto. Hay un punto de activación ahí. ¿Qué medidas vamos a tomar? Probablemente tampoco se hacía. Este es momento. Preparémonos para una gestión de eventos significativos. O sea, ¿cómo respondes de manera significativa a tu exposición a riesgo? En temas de personas, de procesos, de tecnología. ¿Cómo respondes frente a estos cambios? ¿Estás listo o no? ¿Y qué es lo que haces justamente para mitigar esos riesgos y que no te ataquen de manera conjunta? Acá hay un ejemplo, ¿no? En este momento todos los negocios, y por eso mencioné que soy emprendedor, mi negocio se tiene que reformular. Ambos negocios que tengo se tienen que reformular. Uno más que el otro probablemente. La música pues se puede hacer de cualquier lado. Un negocio de café, y vuelvo a citar, en este momento no puede atender. ¿Y qué toca? Reformular hacia e-commerce, por decir, ¿no? Que es uno de los planes que tenemos, pero tenemos amenazas. Ya hay hackers al ataque, hay fraude, ¿no? Están entrando, están robándote, sabiendo que no estás preparado. Pues lo que toca ahorita en la cuarentena, y le pongo como ejemplo personal de nuestro negocio de café negro, es reformular la marca, plantear e-commerce, hacer un proyecto de cero, ver qué riesgos están expuestos, ver qué es lo que la competencia hace y no hace. En este momento nos ha puesto mucho las pilas. Tener controles adecuados, porque vamos a automatizar procesos de venta, y que los canales de atención sean correctos, ¿no? Y que no me genere riesgo reputacional, porque en esta coyuntura el primero que cae, tanto por un tema de seguridad como por un tema de proceso, está enterrado.
Y los hackers en este momento, viendo de que hay debilidades aún en los sistemas de gestión, en las páginas web transaccionales, están atacando. Y lo dejo ahí como ejemplo para que vean que es una amenaza en este momento. Y toman acción sobre el COVID. Pero al final tenemos metodologías de análisis de riesgo de pandemia. ¿Y cómo abordamos esto? Pues siempre teníamos metodologías para una mejor, una adecuada gestión de riesgos, ¿no? Teníamos la ISO, teníamos estándares como el COSO, RM, teníamos existentes y diversas metodologías que ayudan a la empresa a tener buenas prácticas internacionales. Pero eso no es suficiente ahora, ¿no? O sea, ahora debemos conocer el riesgo, analizarlo, monitorearlo, comunicarlo, identificarlo. Tenemos que empujar para reducir el impacto de ese riesgo, ¿no? Tenemos que tener un manejo adecuado de desastres, estar preparados para la respuesta, estar preparados para la recuperación, para la ejecución de respuesta y para la ejecución de recuperación. Yo me quedo en casa. Esta metodología es la que a nosotros nos debe ayudar a recomenzar y asesorar bien a la empresa en temas de riesgos en la pandemia y post pandemia. Porque al final, un sistema de control ágil es vital, ¿no? Se requiere también de definir indicadores de riesgos que alerten vulnerabilidades del sistema de control de manera inmediata y de manera oportuna. Otra firma de consultoría, ¿no? de que pongo el ejemplo aquí, que genera un modelo de gobierno y cultura, ¿no? Basados en riesgos y en controles, y velando por la estrategia bajo 4 pilares: la gestión de crisis, ¿no? La resiliencia de negocios, de tecnologías y de continuidad del negocio. Tal cual lo mencioné hace un momento, pero eso está plasmado en un tema de resumen, ¿no? Y al final, pues, dices, oye, ok, pero no tengo los conocimientos, no sé qué hacer, no sé por dónde comenzar, no tengo área de riesgo, probablemente. Existen empresas que no las tienen. Pues lo que se ofrece y lo que se ha empezado a ofrecer en el mercado es, no cito a una firma de auditoría, probablemente todas las que se encargan de ver consultoría y no auditoría financiera, pues te van a dar un diagnóstico de riesgo basado en COVID. ¿Con qué elementos? Las personas, la gestión de crisis, la cadena de valor, el cumplimiento normativo y de prácticas corporativas, tus finanzas, cómo están, y a nivel legal, cómo te estás exponiendo a riesgo con tus nuevos proveedores. Otra vez cito el ejemplo del soborno. Tienes que reformular tus cláusulas antisoborno probablemente. Tienes que hacer que las empresas nuevas que son tus proveedores se adapten a esas nuevas cláusulas. O sea, tú no operas con alguien si es que no está totalmente adaptado a lo que tú como empresa tienes. No simplemente por llegar al corre-corre, aceptarlo como un nuevo socio de negocio. Hay que tener mucho cuidado ahí. Entonces, toda esta fase de diagnóstico, ¿no? Es un entregable, es un primer entregable, ¿no? Que te dice, ese es el diagnóstico del riesgo en tiempos de COVID. Y te damos una hoja de ruta para poder manejar adecuadamente este entregable. Y esta primera fase, que es la contención, ¿no? Una vez sacamos la foto, damos los planes de acción adecuados a corto y a mediano plazo. Creo que en este momento a largo plazo lo que haría es hundirnos. Hay que pensar de manera inmediata. Y la fase 2, justamente a corto plazo, te dice que hay que adaptarnos. ¿Cómo? Hay que actualizar políticas, hay que tener tecnología e infraestructura, hay que tener capacidad productiva, hay que comunicarnos con los stakeholders y hay que tener planes de contingencia financiera. Ahí sí estamos bien en la parte donde muchos ponentes hablan sobre la gestión de continuidad a nivel financiero. Y en este momento, en la fase 2 de adaptación, sí tenemos que meterle punch en esto, porque la continuidad del negocio como tal, a nivel de procesos, ya se dio durante la crisis y en la planificación pre-crisis, que hemos hablado también hace un momento. Y tenemos la última fase, que es a mediano plazo, que es la disrupción, ¿no? O sea, la vigencia de mi modelo de negocio. ¿Qué procesos y controles son críticos en mi negocio? ¿Cuál es la función de gestión de riesgo? Con mis planes de continuidad y con los testeos periódicos que de la mano de auditoría y de compliance también vamos a generar. Porque al final debemos llegar a una evaluación de riesgos, ¿no? Que básicamente me va a garantizar que tengo un equilibrio apropiado entre el control y el riesgo en la empresa. Es básicamente eso. Tenemos que pensar que los riesgos realmente se pueden asumir. ¿Pero cuáles se pueden asumir?
yo meto la mano en la boca de un cocodrilo por sacar plata, no creo, ¿cierto? Tendría que estar desesperado en la jungla, ¿no? Pero ¿para qué plata además? O sea, si tuviera comida, ¿no? O sea, ¿a qué me voy a arriesgar? A veces la típica frase es, voy a asumir el riesgo. Y está bien que lo asuma, pero ¿bajo qué premisas voy a asumir? Y dejo ese ejemplo ahí simplemente para que se pueda analizar. Cuando yo asumo como gerencia un riesgo, tengo que tener la adecuada evidencia de por qué lo estoy asumiendo, tanto cualitativa como cuantitativamente. Y sobre eso definir los riesgos, ¿no? Tengo un nuevo universo de riesgos después de la pandemia, ¿no? Basado en mis objetivos estratégicos, en los tácticos también, en los operacionales y en cualquier otro objetivo que se relacione con el negocio, como por ejemplo regulación, ¿no? Entonces ya tenemos el universo y tenemos un nuevo ente o unidad monitoreable, por decirlo así, a nivel riesgo, y que también va a ayudar a auditoría, ¿no? Talento humano, contabilidad, marketing. ¿Es suficiente? No, creo que no. Creo que no en esta época. Y claramente como este ejemplo, ¿no? O sea, tenemos riesgos y controles. En la primera vemos a dos personas cruzando en plena avenida gigantesca, ¿no? Creo que es Nueva York, me parece. ¿Me lanzo? Yo jamás cruzaría en Nueva York una pista así, ¿verdad? Los carros no paran. Si nos quejamos de Lima, eso es un caos, ¿no? Pero en la otra vemos un ejemplo de control de dos pequeños, ¿no? Una pequeña, perdón, poniendo un cartel de pare en un colegio, que por un tema de cultura, y voy a llegar a esa parte de cultura, deberíamos acostumbrar a que esto se cumpla, ¿no? No necesariamente con una niña para que no la atropellen, que eso está mal, tanto con las personas que trabajan en seguridad vial, los policías, las personas mismas. ¿Tenemos este control? A veces ni lo respetamos. Lo tenemos pintado en la calle, pero tampoco lo hacemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, no? Tenemos que fortalecer la cultura de riesgos. Eso es. Y esta es la primera parte de la ejecución de corto y mediano plazo que hablé hace un momento. ¿Y cómo lo consigo? Pues tenemos que fortalecerla con los líderes, ¿no? Los altos mandos intermedios, que son gerencias, jefaturas, ¿no? Y deben predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, si yo quiero una cultura deseada, debo mostrar coherencia en las acciones, en las decisiones diarias, porque si no, mi equipo me va a copiar, porque va a pensar que es la mejor opción. Debemos dar los mensajes correctos, de que los equipos tienen a su cargo operaciones que después, si en el pasado fueron parte de mi jefatura, no lo van a hacer, porque van a decir, mi jefe tampoco lo hizo así. Debemos gestionar buenas relaciones con terceros, como empresa, ¿no? Mencioné el ejemplo de que los proveedores se deben adherir a mi código de ética, a mis cláusulas anticorrupción. Insisto, van a llegar nuevos proveedores, el mercado va a cambiar, el mundo ha cambiado en este momento, ya cambió. Van a llegar nuevos proveedores, nuevos socios de negocio, todos se tienen que adherir a mi cultura de riesgos. Y tenemos que tener operativo en este momento, sobre todo, si es que somos una empresa que está en condiciones a nivel de recursos de tener un canal de denuncias anónimas para colaboradores y proveedores, y que tiene que estar disponible todo el tiempo, 24 horas, todo el año. Porque al final, como personal de la empresa, y basado en 3 niveles, que los tengo acá definidos, debemos impulsar una toma de gestión de decisiones en temas de riesgo. Debemos definir la cultura de riesgo. En un segundo nivel, debemos definir el apetito de riesgo, proponer qué políticas nuevas van a ingresar, diseñar nuevas metodologías, monitorear el riesgo, aprobar los criterios, elaborar el plan de capacitación en temas de riesgo, que probablemente es algo que tampoco se abordaba antes y ahora más que nunca tiene que ser enfocado, y apoyar el proceso de evaluación del desarrollo del sistema de riesgos en el nivel 1, para luego pasar al tercer nivel, ¿no? Que básicamente ya tener la política, documentar, evaluar, generar conclusiones y tener un espectro adecuado. Porque al final las frases siempre van a ser: no podemos permitirlo, no podemos hacerlo, no está en mis manos, no tengo recursos para hacerlo, estamos sobreextendidos. Eso solamente es una llamada de alerta. Dejo este ejemplo porque creo que ahora esto puede cambiar. Esto puede cambiar tratando el riesgo, ¿no? ¿Y cómo lo tratamos? Pues básicamente es sabiendo cómo evaluamos nuestros riesgos, sabiendo cómo los controlamos, con un mapeo de controles adecuado, con riesgos adecuados, con controles adecuados, preventivos, detectivos, correctivos,
¿Y cómo damos aseguramiento después, no? Y al final, ¿cuál es el costo de aseguramiento, ¿no? O sea, vale la pena realmente esforzarnos en implementar estas cosas para hacer el efecto luego de esto, ¿no? Y bueno, y eso dentro de un mapa de calor me va a dar probabilidad de impacto nuevo, ¿no? Insisto, esto es una clase de riesgos, pero es importante indicar que esto se va a redefinir y esto va a cambiar. Va a cambiar porque probablemente los riesgos que en su momento no eran críticos ahora van a pasar a serlo y van a estar en un umbral tipo el número 21 que ven ahí, alto, ¿no? O sea, con una probabilidad de impacto pues elevadísimos. Y probablemente algunos riesgos como los regulatorios de procesos que el mismo regulador te va a decir que los aplaces un poco, van a bajar a un nivel medio, como el 2, 4, 5, el 7, 8, que es el cuadrante medio que tenemos ahí. O quizás hasta un nivel verde, ¿no? Para procesos que se van a suspender, no se van a eliminar dentro de las empresas, y que al guardarlos en una cajita con llave, en este momento no nos van a generar mayor impacto dentro de mi día a día como organización. Y al final toda esta información tiene que ser reportada, ¿no? O sea, ¿a quién reportamos? A la junta, al directorio, a un comité de riesgos, ¿no? ¿Qué reportamos? Los límites de riesgo, los apetitos, la tolerancia de riesgo, los procesos de información, la gestión de gobierno corporativo, ¿no? Básicamente ese es el resumen de lo que debemos siempre decir al comité de riesgos, a la gerencia, a los mismos del directorio. Y ellos son actores importantes, ¿no? El directorio tiene que entender, si es que no tuvo en su momento un comité de riesgos, e insisto otra vez, con el comité de auditoría, pensar si debe implementarlo, ¿no? Las empresas financieras lo tienen porque es parte de la norma, pero las de otros rubros no, y se basan en las mismas prácticas. Es el momento de decir, si mi risk management es adecuado, necesito algo más que me ayude a tener una opinión independiente al respecto, ¿no? Dejo unas reflexiones finales aquí con este personaje que a mí me da mucha curiosidad porque te da buenas lecciones en su día a día, en sus dibujos, ¿no? Dice, si no inviertes en la gestión de tus riesgos, no importa cuál sea tu negocio, será un negocio de riesgo. Una mejor gestión de riesgo puede ser el único elemento verdaderamente necesario para el éxito empresarial. Porque al final la gestión de riesgos es un término más realista que el de seguridad, ya que implica que los riesgos siempre están presentes. El riesgo no se elimina, solo se mitiga. Por eso debe ser identificado, analizado, evaluado, controlado o aceptado racionalmente. No tener problemas es el mayor problema de todos. Clásico. La gestión de riesgos es una cultura, no es una secta, ¿no? Hay que culturizar a las empresas con la gestión de riesgos. Solo funciona si todos la viven, no es practicada tan solo por unos pocos, ¿no? Evaluar y abordar cuidadosamente el riesgo y dar un alto valor a la transparencia corporativa puede proteger lo único que no podemos permitirnos, el lujo de perder, que es la confianza con terceros. El riesgo reputacional, y con eso termino, si no lo cuidamos, un cliente le pasa la voz a otro, y en esta época de crisis, el negocio se va abajo. Al día siguiente, sale un reportaje periodístico con alguna queja de salubridad, nos vamos para abajo. Hay alguna queja masiva en las redes sociales, a las cuales todos estamos expuestos, personas y empresas, también nos vamos para abajo. Entonces, lo que debemos proteger, y creo que el más importante, es la confianza. Si no tenemos confianza, nuestro negocio, por más bonito que esté en la foto, no funciona. Y bueno, para terminar, dejo unos tips para fortalecer los negocios, que creo que van de la mano con los riesgos y prevenirlos en esta época de crisis. Actitud positiva, estar informado, analizar la situación de la empresa bajo el contexto actual para tomar decisiones acertadas. Conoce a tus consumidores, innova, no te quedes encerrado. Hiciste 30 años igual, este es el momento que cambies. La crisis está obligando a cambiar. Para algunos es una oportunidad, para otros es algo forzado, pero es algo que tenemos que hacer. Aprovecha la tecnología, estamos cambiando, el mundo ya cambió. Tecnología es lo que domina en este momento. Y no caigas en la movilidad, ¿no? Porque al final, muchos están diciendo, sobre todo negocios de emprendimiento, ¿no? Vamos a esperar que la cuarentena termine para ver qué hacen. Este es el momento en que tienes que planificar. La experiencia propia lo dice, y mi experiencia habla por sí misma. Me tengo que mover, si no mi negocio se va abajo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que promover. Y al final,
¿qué habilidades blandas son necesarias para esta época? Pues son soft skills en plena pandemia, comunicación asertiva, aprendamos a escuchar, tengamos liderazgo, inteligencia emocional y adaptación al cambio. Muchas gracias, ese fue toda la exposición. Es un tema muy amplio, la gestión de riesgos y la auditoría interna, son temas muy amplios, pero lo que estamos intentando aquí es centrarlos en temas de pandemia, ¿no? Y cuando digo pandemia, no solamente por COVID, sino por cualquier otra que se pueda presentar a futuro y que pueda tener una implicancia dentro de nuestros negocios. Muchas gracias, Pedro, por tu participación. No sé si alguno tiene alguna pregunta o algún aporte que quiera dar a la presentación. Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Uno de los procesos operativos más importantes de auditoría interna y externa son los arqueos de caja y los inventarios físicos de inventarios y de activo fijo. Justamente, ¿qué controles alternativos se tendrían que hacer en este caso, teniendo en cuenta que los viajes, si que alguna empresa tiene plantas en provincias, van a estar limitados, la concentración de personas para las tomas de inventarios? ¿Cómo deberíamos prepararnos bajo este escenario? ¿Qué están haciendo las empresas auditoras, consultoras respecto a mitigar esos riesgos? Y también, adicionalmente, es cómo prepararnos con SUNAT para afrontar o tener sustento de todos los riesgos que han afectado a la empresa, que significa un costo y que ellos después puedan aceptarlo como parte de nuestro costo o gasto. Gracias, muy buena pregunta. A ver, vamos por partes. Como consultores y como auditores que no pertenecemos a una organización, sino externos en este caso, hemos aprendido algo de nuestro órgano ¿sabes? Que es el IAI, ¿no? Auditores internos. Dice que la línea de defensas, el esquema de 3 líneas, donde la primera era administración a la gerencia, la segunda, riesgos y compliance, y la tercera, auditoría, evolucionó, cambió. Esto ya cambió. Va a cambiar. El caso específico de inventarios es, sabiendo que hay limitantes de personal, primero es, intentemos automatizar, si es que no tendemos a automatizar. Segundo, no solamente tengamos controles de conteo, tengamos controles preventivos, controles detectivos, ¿no? No se dan en las tomas de ciclos inventarios. Todo se da el control de conteo en ese momento, opresivo o arqueo periódico. No hay el control detectivo o opresivo, ¿no? La primera. Tecnología, como dije, la segunda, veamos si en este momento tenemos los recursos para implementar tecnología. Y la tercera, y la más importante, por eso hacía hincapié en el tema de las líneas de defensa. Ahora existe un área de control dentro de la primera línea. Con pocos recursos, pero si tenemos un área, por ejemplo, contabilidad, ahora existe control contable. Antes no existía, no era tan así. Es el área que trabaja para contabilidad, pero se asegura que el proceso contable está siendo adecuadamente monitoreado antes de que sea expuesto ante temas de riesgo y monitoreado por riesgos y auditado por el área de auditoría interna, ¿no? O por el regulador. Entonces, si ese ejemplo lo trasladamos a inventarios, sería adecuado, vamos a hablar al aire porque la coyuntura es complicadísima, pero es tener una persona que trabaje dentro del control de inventarios y no que sea el que toma el inventario, ¿no? Es el área de control dentro de la primera línea de defensa. Esto es algo que ya el Instituto de Auditores Internos ha implantado en su modelo de 3 líneas de defensa y que es importantísimo y ha funcionado ahorita. Cito empresas financieras del sector, ya lo tienen en otros procesos y funciona muy bien. Bueno, Pedro, queremos agradecerte a nombre de la Asociación Peruana de Finanzas por tu participación. Esperamos también comprometerte para futuros webinars y conversatorios y que podamos coordinar más eventos con los socios que estamos aquí. Muchas gracias, Pedro, por tu participación y gracias a todos por participar. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Encantado.